Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy, 23 de junio, un día después de que todos conmemoramos esos 35 años del gol de Diego que nos dejó malamente, el cual está regado a tribunales de problemas con el respecto a la muerte de Diego, y obviamente ese día todo el mundo se lo recuerda, cómo, en dónde estaba, cómo estuvo, cómo reaccionó ante ese gol que fue extraordinario. Y nos trajo el recuerdo de Diego, desde ya, excelso como futbolista, excelso con la sangre que tenía y cómo empujaba al equipo, y lamentablemente no de la misma forma como persona, que dejó bastante que desear hasta ocasionar él su propia muerte, en función de sus descuidados de su cuerpo. Pero bueno, Argentina en ese momento logra, después de ese partido, después llegar a la final y ganarlo, con esa corrida impresionante de Burruchaga, su segundo campeonato mundial, la segunda estrella en su camiseta, y no obtuvimos nunca más, lamentablemente, no obtuvimos nunca más. Hemos obtenido bastantes subcampeonatos, bastantes segundos puestos, pero nunca más volvimos a ganar un campeonato del mundo. Esperemos que antes de que termine esta era y que podamos verlo, ganemos uno más. Por otro lado, entramos fuera de esto que nos saca del tema COVID-19, que tanto ustedes como yo nos tiene harto hace un año y medio, con los encierros, con el no poder encontrarse con sus amigos, con el no poder realizar una vida natural con su familia, y con la angustia que nos trae esta cepa, evolución del virus, que nosotros, los neófitos, no sabemos de qué se trata, pero sí sabemos que gente que está vacunada lo adquiere, y que gente que está vacunada lo puede tener de vuelta, y que está hablando mundialmente, en función de lo que nos pasó, que quizás haya que hacer una tercera dosis para que el cuerpo tenga los anticuerpos necesarios. Salimos del fútbol, salimos del COVID y nos vamos a un país que empieza con el chan chan de las elecciones. O sea, empiezan las mentiras, empiezan las promesas vanas, empiezan a decir que nosotros nos vamos a preocupar, como si fueran a presidentes, de los ancianos y de los niños. Siempre esa frase garpa. Y nos van a decir, por ejemplo, que se van a ocupar de los pobres. Esa garpa mucho más. Sobre todo cuando venimos de un gobierno, y de varios, que en este momento tiene a medio país en la pobreza. No hablamos de un poquito, medio país en la pobreza. Y de ese medio país que no está en la pobreza, tenemos quizás a un 45 o 43% navegando en el Titanic, viendo cómo se puede llegar a salvar, y ese 5, 6 o 7% que tiene dinero y que no tiene el problema que tenemos usted y yo, y que lamentablemente muchos de ellos lo obtuvieron de los fondos suyos y míos porque fueron mal administrados. Hablo de empresarios, hablo de políticos, que cuando el dinero público entra por sus porosas manos, como dice Javier Peluca Milei, se les queda pegado unos par de billetes. Y lo hemos visto en función de políticos que dicen que son nacionales y populares, y realmente usan
sistemas de vida y tienen riquezas y opulencias que no da para el nacional y popular, sino para dar la realeza. Pero bueno, empecemos a hablar de la política que nos viene a ocupar y también de la economía que nos tiene que preocupar. Por un lado tenemos que abandonamos, y eso lo hablamos nosotros durante muchos años, incluido en la televisión, con el tema de la educación. La educación es fundamental. Y nos dimos el lujo de, en 2 años prácticamente los chicos no estudiaron, no participaron, no crecieron, no se desarrollaron socialmente. Y eso es irrecuperable, lamentablemente es irrecuperable. Por otro lado, estamos también viendo que en cuanto a la política, nos empiezan a tirar las frases mágicas, como por ejemplo, dentro del verso eleccionario, que, ojo, vamos a elegir diputados y senadores, y algunos tienen razón en cuanto lo dicen con los retoques lógicos de la política de un lado y del otro. Por ejemplo, Mario Negri, parte del PRO, parte del radicalismo cordobés, ¿no? Nos dice que estamos a 7 diputados de perder la República. Mario, no son 7, son 12. Porque con 12 diputados obtienen la mayoría dentro de la Cámara de Diputados y te la regalo. Sin tener la mayoría, hasta ahora, están en un mar de bolonquis porque las causas no se cerraron como Cristina quería, porque el presidente anda deambulando, hablando de otros países como no debe hacerlo, y porque en este país, a esta altura del partido, boludo que tributa es el boludo que mantiene a otro que no tributa y a un político que lo administra junto con sus asesores. ¿Por qué? Y porque estamos pagando de impuestos no solo una barbaridad en cuanto a la tasa, sino que pagamos de impuestos una barbaridad en cuanto a la dicotomía de impuestos y a las prestaciones de servicio. Pues si usted quiere una prestación de servicio de educación buena, tiene que ir a la escuela privada, pero tiene que mantenerla pública. Si usted quiere una buena prestación en el sistema de salud, como los nacionales y populares que se atienden en el Otamendi, usted tiene que ir al Hospital Pirovano. ¿Qué va a hacer? Y después nos dicen que lo ideal es nacionalizar el sistema de salud. Lo dijo la doctora hace muy poco, con Kicillof, que estaba balbuceando una palabra que no le salía al lado, como si ella o su familia se atendieran en algún hospital público. Recuerden que Cristina va del Otamendi a la Fundación Favaloro, y sus hijos al Otamendi. Nacampó, es muy lindo el canto, pero ella no canta cumbia, baila rock. Entonces, por un lado Mario Negri nos dice que estamos con el problema de la película del Pérdida de la República, la famosa película que también la dice Lilita, y que yo creo que es cierto, no importan los números, lo que también es cierto es que ninguno de estos muchachos hizo ningún mea culpa de por qué el 46-50% de los argentinos somos pobres. Ninguno hizo el mea culpa de por qué hagamos la misma lucubración con respecto a la salud. O sea, cuáles son los países exitosos y cuáles son los países al cual no les va tan bien. O sea, si usted tuviera que ir a desarrollarse profesionalmente, ¿iría a Venezuela o iría a Estados Unidos? ¿Iría a Inglaterra o iría a Irán? ¿Iría a Nicaragua o a Canadá? Creo que la respuesta cae de Maduro. Si usted tiene que emigrar y con su forma de emigrar va a perder las raíces de su país, ¿iría a Suiza o a Bolivia? Entonces uno dice, todos esos relatos que nos cuentan. El otro día escuchaba al escritor Fernández Díaz diciendo que no podía hablar de los 70 porque él no lo había vivido.
Y ahí me valoré yo, porque sí, yo viví los 70. Yo viví los 70 en plena conscripción, que ustedes no saben ni qué era, la colimba. Y una colimba en la Policía Federal, en el cuerpo de policía montada. Y no podíamos usar uniforme, porque los que dicen que son buenos, los de los 70, nos mataban en la calle, señores. Y yo no soy ni reaccionario, ni tirabombas, un simple colimba. Entonces, si bien es cierto que necesitas un orden para todo, para el trabajo, para el equipo que formás para que la cosa funcione, y necesita un director que maneje la cosa, porque sin dirección la cosa no funciona. Ustedes imagínense, como dice De Pablo, si juntan a los mejores músicos del mundo y no le ponen un director, y van a tocar el bolero de Ravel, por ejemplo, va a sonar quizás el bolero de Ravel, pero no como debe sonar. ¿Por qué? Porque los músicos son excelsos, pero no hay quien los coordine, no hay quien los dirija, no hay quien ordene la entrada y salida de los distintos instrumentos para hacer el bolero de Ravel, como nos dejó a nosotros Jorge Don embelesados en cómo lo bailaba en los unos y los otros. Entonces, mi preocupación es que ni de un lado ni del otro, y a su vez están tironeando a los que están afuera, están asumiendo los problemas que tenemos ni los errores que tuvieron. Tanto Macri con su segundo tiempo y la discusión absurda que existe dentro del PRO, como si tuviéramos que elegir presidente, y el fortalecimiento del radicalismo, que con Facundo Manes a la cabeza están buscando trayectorias nuevas y que son importantes. No así está pasando en el lado del peronismo, salvo Pichetto, que se separa y hace un peronismo auténtico, que ya no sabemos cuál es, o republicano, y después el café con leche del kirchnerismo, albertismo, masismo, que viene a ser un plato que todavía nos cuesta digerir, porque no sabemos cómo terminamos con los últimos ingredientes. Juntos para el Cambio no cambió nada, absolutamente nada. Seguimos teniendo a Lilita, que quiere jugar, pero no se retiró, pero quiere jugar. Estamos que Macri, que quiere inteligentemente que Vidal juegue en la provincia y no en la capital. Larreta, que está jugando el 2023, pero que en el 2021 sabe que nos jugamos algo importante, como ser las cámaras, que el futuro de nosotros está en las cámaras y en el que el gobierno no tenga el poder absoluto. Y la decisión de cómo llegaremos a esas internas, al punto de que Juntos para el Cambio quiere hacer interna con Gómez Per, que el peronismo quiere traer otro tipo de gente, sobre todo si encuentra gente de la farándula, gente de los medios, para ver si ya tenemos media campaña. Ya no nos olvidemos que de todas las demás campañas surgieron problemas con el dinero, las manos porosas de los políticos que se quedan, como dice mi amigo Milei. Bueno, y en economía no pasa nada. En economía lo que pasa es que estamos reconociendo que el 29% de nuestro ministro de Economía, que es un ministrito, no va más. Estamos reconociendo, desconociendo el acuerdo que llegó el superministro Kicillof, hoy gobernador de la provincia, con el Club de París, pero vamos a pagarle, porque los intereses punitorios que firmó el príncipe de Asturias Kicillof en su momento en Europa no son impagables hoy. Tomen en cuenta que esa deuda viene renegociada de la época Cristina. Y tomemos en cuenta también que la mitad de la población es pobre desde antes del 2015. ¿Por qué? Porque el gobierno kirchnerista, que abarcó 2003-2015, tuvo un montón de elementos en el medio
que hizo la riqueza de un país que podría haber sido otro país hoy. Pero en vez de dedicarnos a eso, nos dedicamos a otras cosas. Pero nosotros también lo soportamos y no dijimos nada. Entonces Argentina es un país que está prácticamente en el descenso. Ni siquiera estamos jugando ya el repechaje, estamos en el descenso. ¿Y qué pasa con toda la parte de bonos y dinero de Argentina? Que hay como un rebrote de Argentina hacia el futuro. Bueno, es fácil. Argentina es un país emergente. Quiere decir que es un país de riesgo. Lo pasan a de frontera. Quiere decir que nos mandan a la primera C. Entonces, claro, en la cancha de nosotros en la cancha entramos en primera A y no nos va a ver nadie. Pero en primera C es distinto, jugamos distinto. Entonces podemos sacar otras ventajas y puede haber unos fondos disponibles para Argentina, carísimos obviamente, pero líquidos, como para que Argentina empiece a crecer de vuelta, siempre y cuando tuviéramos un manejo de la administración pública coherente y sensato, que no lo hay. Seguimos teniendo déficit, seguimos teniendo cada vez más impuestos, seguimos haciendo presión sobre la clase que paga y seguimos cautivos como gobierno nacional y popular de los movimientos sociales que todos los días se plantan acá nomás en la 9 de julio o acá nomás en el Ministerio de Desarrollo Social y que le exigen al gobierno más plata y más plata. Cuanto más inflación tengamos, la más plata va a ser más déficit y va a ser un país que no tiene destino, como nos pide un programa económico el Fondo Monetario, y le queremos decir que no es necesario un programa económico. O que, la otra frase mágica, no vamos con el hambre del pueblo a pagar las deudas mal habidas hechas por Satanás Macri, que en 4 años destruyó todo lo que estaba tan bien. Por último, llegamos al COVID. Entonces tenemos otro problema más, que en realidad no es otro problema más, es uno más de los problemas que genera el gobierno por su indefinición. Primero, no supimos por qué no compró Pfizer, no se sabe. Segundo, descubrimos que Ginés anda por todo el mundo, fenómeno, en Madrid, con Sigma, con todos sus amigos con los cuales negoció la vacuna y le pagó $60 millones. Pero está todo bien. De esas vacunas recién ahora están viniendo. Apenas. Ustedes dirán, vos sos un gorila, Olivera, porque apenas tienen un sesgo de 6 meses. Sin venir nada. Pfizer no quedó claro ni en la Cámara de Diputados y ahora empezamos a ver cómo nos podemos colocar con el fondo COVAX y cómo podemos engrampar o manotear alguna vacuna de Estados Unidos. Porque el gran problema que tenemos nosotros es que ahora empiezan a venir vacunas bastante importantes. No entiendo por qué el presidente tiene que ir a recibir un avión lleno de vacunas. No sé. No tengo idea. Pero sí recibimos muchas dosis de vacunas 1. Entonces vamos a vacunar a los chicos de 2 meses, a los de 5 años, a los perros. Pero el problema lo tenemos en que la segunda dosis la tiene muy poca proporción de la Argentina. Bueno, luego de un pequeño problema, inconveniente técnico, tuvimos que cambiar la cámara, por ende, disculpen la diferencia, si es que es mucha, y si no, lo único que les pido es la disculpa de la interrupción mientras estábamos hablando de las vacunas, de todas las 1 que vienen, de las 2 que no recibimos y que yo estaba cumpliendo ya en 29 días, voy a estar cumpliendo los 3 meses, y donde empezamos a preocuparnos por las cepas y nos empezamos a preocupar aún más porque estamos viendo que en Europa están hablando de una tercera dosis, de acuerdo a las distintas evoluciones o involuciones del virus.
Eso indudablemente a Argentina le sigue trayendo problemas económicos de todo tipo, y nos sigue trayendo problemas sociales de todo tipo y por qué no psíquicos. Pero además, y como último punto de toda esta locución que esperemos que a ustedes les sirva, quiero que entiendan por qué Argentina sube en bonos, hay como un renacer argentino en cuanto al dólar, que se devalúa afuera, pero acá se revalúa, porque es la única moneda de ahorro de la clase baja. O sea, hay cosas que usted no puede ahorrar comprando comida que se le echa a perder o comprando neumáticos de auto, porque no los tiene donde guardar. Pero sí puede guardar en dólares, que en definitiva usted puede comprar lo que puede, a lo que accede, en distintas cuotas, y que se mantiene más o menos el valor adquisitivo de la gente. Eso lo entienden, lo que no vale es el peso. El resto tiene todo su valor. Y por último, la carne, un tema importante. Hubo una tremenda discusión con respecto a la carne, y yo se los expliqué en otro video, que indudablemente si un frigorífico del 100% que produce exporta el 20%, con un costo fijo determinado, obviamente, y el gobierno decide que yo ese 20% no lo puedo exportar, con lo cual, como son cortes que no coinciden con el quehacer y el buen comer argentino, tampoco los voy a poder vender a un precio normal acá. Lo que va a pasar es que la carne que vendo acá, a diferencia de lo que cree el gobierno, el presidente y todo su séquito económico, donde nadie dirige nada, bajar la carne, va a subir la carne. ¿Por qué? Porque el costo del frigorífico, que es el matarife, el que faena, el que troza, el que distribuye, va a ser igual con menor venta. Entonces el costo y la utilidad tiene que subir, o el costo unitario tiene que subir. Leyes fundamentales de la economía que conoce un chico de 6, 7 años. No hace falta ser un perito. Bueno, siguen con el problema con la carne. Ahora hay cortes que no se consumen en el exterior, que prohíben que salgan al exterior, y que con ello vamos a lograr, Paula Español y todo su séquito, vamos a lograr contener el desbarajuste impresionante de precios que tenemos en el mercado. Y el desbarajuste de precios no son 4 empresarios que se están poniendo de acuerdo de cómo joder al pueblo argentino. No es así. Es simplemente tener una moneda que se envilece y que no vale nada. Entonces usted y yo vamos a comprar algo y no tenemos noción de lo que puede salir. Y definimos en ese segundo en que nos dicen lo que nos dicen en cuanto al precio, de comprarlo o no. Lo puedo, lo compro, no puedo, no lo compro. Es tan sencillito como eso. Y lamentablemente eso es una expulsión en función de la incertidumbre socioeconómica que tiene el pueblo de lo que significa vivir acá. Y los chicos piensan en irse. Y por otro lado, los invito, mis amigos queridos, compañeros jubilados de la miseria de jubilación que tenemos. Somos 5 millones de votos. Obviamente no tenemos obligación de votar. Vayamos a votar sobre los que nos cagaron permanentemente. Vayamos, cambiemos, pero no cambiemos de cambiemos. Cambiemos en serio, no en segundo tiempo. Hagamos el gol de oro, saquemos a las mafias de adentro de donde están. Busquemos otros caminos, porque estos nos demostraron, en función de las canas que peinamos todos, que no funcionan. Así que los invito a elegir, los invito a decidir, y ciertamente no perdamos la República, que es lo único que Argentina y a los argentinos nos queda. No les informo más nada por ahora. Vamos a seguir hablando de la paz económica la semana que viene, con un sesgo muy fuerte en lo económico, porque estas elecciones viene el jolgorio, y después del jolgorio viene la caída y la tristeza. Lo vivimos cuando fueron las PASO y Alberto sacó los votos que sacó, y lo vamos a vivir ahora también, y lo vamos a vivir en 2 años más.
El gran problema de Argentina es que 6 años deberían ser el periodo presidencial y no podemos estar votando un año sí y un año no. Porque en definitiva es un país inviable como la provincia de Buenos Aires. Buenos días para todos, nos vemos próximamente o en un reportaje o en una nueva charla para que juntos pensemos una Argentina mejor. Chau, chau.